Bendiciones. Hoy solamente quisiera dejarte esta palabra y compartir un poquito contigo. ¿Qué apóstol de la Biblia te impacta más? ¿Quién es el que llama más tu atención, te inspira de los apóstoles? Porque yo creo que cada uno de los apóstoles tiene una función y nos inspira a hacer algo. Así que, ¿quién de ellos te impacta más? Escríbenos en los comentarios y yo creo que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hemos estado hablando ya de casi todos los apóstoles. Nos faltan unos cuantos y yo creo que en los próximos días vamos a estar hablando del resto de ellos. Mira, a mí cada uno de ellos me llama la atención por su pasión, por su dedicación y por su entrega al servicio de Dios. Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 dice la Biblia, se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Nosotros estudiamos la vida de estos grandes hombres de Dios y yo quiero dejarte claro de que ellos hicieron cosas poderosas que también nosotros podemos hacer, porque tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios que ellos tuvieron. Y voy a mencionar los nombres por si tú dices, bueno, yo no me sé los nombres de los 12 apóstoles. Y lo hemos estado mencionando, así que el nombre de uno de ellos es Andrés, que él fue hermano de Pedro, hijo de Jonás, y vivió en Bethsaida, pescador. Él era un pescador. Otro de los nombres de los apóstoles es Bartolomé, hijo de Natanael, que vivió en Caná de Galilea, uno de los misioneros. Santiago. Santiago, recordemos que hay dos Santiago. Santiago el anciano, que le decían Bonerges, hijo de Zebedeo, y era otro pescador. Miren qué tremendo esto. Santiago el menor o el más joven, hijo de Alfeo y Cleofas y María, vivió en Galilea, fue hermano del apóstol Judas. Es, y tenemos al discípulo amado que la Biblia menciona mucho, que es Juan, el apóstol Juan, hijo de Bonerges, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Bethsaida, otro de los discípulos que fueron pescadores. Judas Iscariote, Judas Iscariote, o conocido como el traidor, fue el hijo de Simón que vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego conocemos su historia que terminó mal. Entonces también tenemos a Judas Tadeo. Judas Tadeo, o hijo de Lebeo Alfeo, fue hermano de Santiago, el más joven, uno de los apóstoles de los que poco se sabe y vivió en Galilea. Muchos de los apóstoles, mire, tenemos algo en común. Muchos de los apóstoles eran pescadores. Muchos de los apóstoles fueron de Galilea, un lugar donde Jesucristo estuvo compartiendo y predicando bastante. Mateo, nosotros conocemos que Mateo, hijo de Leví Alfeo, vivió en Capernaum, fue un publicano, cobrador de impuestos y escribió el libro que lleva su nombre. Tenemos a Pedro, al que el Señor le cambió el nombre, lo transformó completamente y su historia muy conocida por caminar sobre las aguas, caminar en lo sobrenatural, porque aunque digan que Pedro dudó y todo esto, caminó en lo sobrenatural. Y era hijo de Jonás, otro pescador que vivió en Bethsaida y en Capernaum. Y encontramos a Felipe. Felipe predicó en Firgia y murió como mártir en Herápolis. Felipe vino de Bethsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. El parecido es que él también fue un pescador. Mire, Felipe, otro pescador. Definitivamente el Señor Jesús escogió a muchos de sus discípulos, eran pescadores de por sí. O sea, ya tenían la profesión, solamente lo que tenían que hacer era prácticamente seguir haciendo el trabajo. Y tenemos a Simón, Simón el celote, una de las personas conocidas, llamado el cananista o celote, vivió en Galilea. La Biblia nos enseña que este hombre fue un hombre que siguió a Jesucristo
y lo menciona en Mateo 10:4. También hay en otros pasajes de la Biblia donde se menciona, Marcos 3:18, Hechos 1:13, de los que estaban orando. Tomás, la historia de Tomás me encanta a mí, y aprendemos algo muy bonito de Tomás, de que a pesar de que dudó, experimentó al Señor. Y varias de las respuestas que el Señor que encontramos en la Biblia, poderosas, fueron gracias a Tomás, gracias a sus dudas. Él vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia e India, sufriendo martirio cerca de Medras. Su nombre hebreo y Dídimos, nombre griego, algunas veces fue llamado Judas. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro en el aposento alto, donde quiso saber quién era el camino. Tomás fue el que preguntó: Señor, es esto, y muéstranos el camino. Y el Señor Jesucristo le dice este pasaje tan conocido que nosotros escuchamos y sabemos, que dice Juan, Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren qué tremendo. Estos son los nombres de los 12 discípulos de la Biblia. Pero la pregunta es esta: ¿quién de ellos te inspira más? ¿Quién de ellos te impacta más? ¿Quién de ellos llegó más lejos? De los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, hablando de ellos, uno de los que me llama a mí más la atención fue Pedro, porque caminó en lo sobrenatural, porque prácticamente Dios lo transformó y cambió, y porque tuvo una cosecha poderosa en el libro de Hechos. El otro podría decirlo así, que fue Tomás, porque a pesar de su duda, a pesar de su incredulidad, fue un hombre que experimentó y no se quedó con nada y vio lo que Dios le había dicho. Cada uno de los 12 apóstoles tiene una experiencia poderosa. Cada uno de los 12 apóstoles nos inspiran en alguna área de nuestra vida. Y yo creo que eso es lo más importante, de que nosotros podamos aprender de estos hombres de Dios que cometieron en algún momento o tuvieron sus debilidades, que esto nos identifica a nosotros, el ser humano, toda persona tiene algún área que tiene que mejorar. Pedro era un hombre compulsivo, carácter fuerte, y el Señor lo transformó. Tomás era un hombre que dudaba y el Señor lo convenció. Mire qué tremendo, con cada uno de ellos Dios trabajó un área. Mateo, un hombre publicano, una persona que estaba acostumbrada a tenerlo todo, el Señor le dio lecciones, lo enseñó, compartiendo con él y dándose a conocer de que Jesucristo está con el pobre, con el necesitado, está con la persona que también tiene y es próspera. O sea que Jesucristo se da con todo tipo de personas. Él está para servir y para bendecir la vida, así como cada uno de los discípulos estaba en ese tiempo para servir y para bendecir la vida de cada uno de ellos. Así que yo quiero dejarte con esta palabra y recordarte esta pregunta: ¿qué vida o quién de los apóstoles te impacta más en su palabra? Yo creo que cada uno de ellos nos impacta a nosotros con lo que hicieron, con lo que alcanzaron y hasta dónde llegaron. Así que, mi amado hermano, yo creo que así como los apóstoles, que apóstol significa enviado, cada uno de nosotros hemos sido enviado al lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios te ha llevado, donde Dios te ha establecido, ha sido con el propósito de que tú florezcas y puedas ser de bendición para otros. Así que recuerda, este es tu tiempo de poder llevar lo que Dios ya depositó en tu vida y dejar que con tus debilidades, que con tu forma de ser o incluso con tu propio estilo, prediques, compartas la palabra y lleves a otros a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en la próxima edición de este programa. Bendiciones.